Bien, pues tenemos ahora la lectura de la palabra del Señor en Jeremías. Estamos en el capítulo 17. Ahí hemos leído pues la primera parte del versículo de este capítulo la semana anterior hasta el versículo 18. Y ahora pues vamos a leer desde el versículo 19 hasta el fin del capítulo. Jeremías 17, desde el versículo 19 hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Así me ha dicho Jehová: Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles: Oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín y de la Cefela, de los montes del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en los días de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Uno de los propósitos principales de todo predicador ha de ser el de anunciar todo el consejo de Dios, es decir, la totalidad de las enseñanzas o el conjunto de las enseñanzas, de las doctrinas de la palabra de Dios, reveladas por Dios en su palabra, en la Biblia. Y bueno, pues para tener cumplir este cometido, pues una de las mejores maneras de hacerlo es ir predicando sistemáticamente, libro por libro, en las Sagradas Escrituras, ¿no? De una manera pues tal vez menos espectacular que otros sistemas, pero sí que es más eficaz en el sentido de que consigue dar pues la visión de todo el conjunto de los libros y con el tiempo esperar también conseguir todo el conjunto de la palabra de la Biblia. Esto es así, pero ahora bien, también es un deber de los predicadores que, además de pretender dar el conjunto del consejo de Dios, además debe insistir periódicamente en una serie de puntos que resultan especialmente importantes, ¿no? Porque son lugares donde se tiene que insistir por la importancia, porque son fundamentales para la fe, para el cristiano, o porque sea un problema, digamos, recurrente, que se necesita, pues a lo mejor, insistir en una congregación en un lugar en particular, ¿no? Por lo tanto, no es solamente el intentar abarcarlo todo, sino también convenientemente adaptado a cada situación y también insistiendo en los puntos también importantes a guardar de la palabra de Dios. Y uno de estos puntos es sin duda el día del Señor. El día del Señor. O el día de reposo. O el sábado. Sábado, olvidémonos del día de la semana
Sábado significa reposo. El reposo, en inglés se utiliza la palabra Sabbath, entonces no está refiriéndose al día de la semana. Sabbath, entonces podemos nosotros hablar del sábado cristiano, el día del Señor, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Bien, pues es especialmente importante también pues insistir en el día de reposo, en la santificación del día del Señor. ¿Por qué esto? Pues porque de hacerlo depende en la práctica todo lo demás. Depende en la práctica el mantenimiento, el avance del reino de Dios. Depende en la práctica la predicación del Evangelio, la salvación de los pecadores. Depende en la práctica la edificación de los creyentes, la edificación, por lo tanto, de la Iglesia. Depende en la práctica el establecimiento de la Iglesia y que la Iglesia esté firme. ¿Por qué? Porque si no se guarda el día de reposo, si no se guarda el día del Señor, y detrás de esto no se tiene clara la autoridad del día de reposo, el guardarlo no es algo opcional, sino que depende de la autoridad de Dios. Si no se guarda el día de reposo, por lo tanto, no va a haber gente para las reuniones de la Iglesia, o va a ser opcional, o va a ser, pues, de aquella manera, ¿no? No estarán, pues, las reuniones de la Iglesia. Los creyentes se desligarán de las mismas o aparecerán y desaparecerán cuando les crean convenientes, y así, en realidad, es muy difícil el edificar la congregación, edificar la Iglesia del Señor, por no hablar del perjuicio que se hacen las personas a título individual. De ahí viene, pues, el que la gente se aparte del Señor. De ahí viene también, por lo tanto, que la Iglesia flaquee. De ahí viene, por lo tanto, también que a la larga la Iglesia, pues, incluso abandone la fidelidad al Señor, apostate del Señor. Y de ahí viene, por lo tanto, que en vez de estar la Iglesia en este tiempo, que todavía es tiempo de salvación, todavía es tiempo de gracia, todavía es tiempo del milenio, todavía es tiempo en el que, por la predicación del Evangelio, el diablo puede estar atado, prueba de ello la salvación de los pecadores, pues en vez de esto estemos viviendo en una noche de tinieblas, de ateísmo prácticamente total en la sociedad. En vez de ser la Iglesia quien dé la luz al mundo, es el mundo quien cubre de sus sombras, de las tinieblas, a la Iglesia. En vez de la Iglesia ser la luz y la sal como agente preservante del mundo, es el mundo quien nos influye más y más y quien nos corrompe con sus impurezas, inmundicias y pecados. Entonces vemos que el Señor, como buen predicador de la palabra de Dios, comisionó a Jeremías con el deber de predicar acerca del reposo, a predicar acerca del día de reposo a la nación. Y vemos aquí que, efectivamente, fue a predicar a la nación porque le envió a predicar, versículo 19, a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen, vemos, los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Entonces vemos que, en general, envió a todas las puertas y en particular dice a los hijos del pueblo. Las puertas hay que tenerlo presente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era el lugar de encuentro de la gente del pueblo, era el lugar donde se sentaban los notables, las personas importantes de la ciudad a hacer sus transacciones, a hacer sus acuerdos, sus negocios. Y también, pues, si había cosas que juzgar, los ancianos, también allí se sentaban los jefes de las familias o de los linajes, ¿no? Pues se sentaban allí y allí determinaban justicia. En aquel entonces no había, pues como ahora tenemos en los palacios de justicia, ¿no? En la plaza mayor del pueblo, no era así en aquel entonces, sino que era en la puerta de la ciudad, es decir, en la puerta de la muralla de la ciudad, en las distintas puertas,
pues allí acontecía todo esto. Y en particular dice la puerta de los hijos del pueblo. Según los comentaristas, no está conocida esta puerta en concreto, pero fijémonos también, es interesante que le llama así, la de los hijos del pueblo, pues dando a entender, por lo tanto, que tenía que dirigirse. Entonces, vemos primeramente a las puertas, el centro de la vida, pues económica, política, etcétera, etcétera, de la ciudad, a la puerta de los hijos del pueblo, una vez más, pues refiriéndose y dirigiéndose al conjunto del pueblo, y por si fuera poco dice, por allí donde entran y salen los reyes de Judá, los reyes, los soberanos, que en su persona también concentran, representan, reúnen a todo el conjunto del pueblo. Por lo tanto, vemos que realmente el Señor estaba enviando a Jeremías a predicar acerca de la observancia del día de reposo al lugar neurálgico, ¿verdad?, al conjunto del pueblo, al conjunto de los notables, de los dirigentes y también a los reyes, a los monarcas. Por lo tanto, vemos que se estaba dirigiendo a toda la nación, y eso no solamente lo hizo un día o una tarde de manera esporádica, porque tuvo que hacerlo en todas las puertas de Jerusalén una y otra vez. Por lo tanto, vemos que le estaba dando esa comisión de predicar a toda la nación acerca de la observancia del día. La observancia del día, vemos que, en resumidas cuentas, lo encontramos en el versículo 22, cuando le da el mandamiento de santificar el día de reposo, como mandé a vuestros padres, el mandamiento positivo, santificar el día de reposo. También, por lo tanto, lo que ellos tienen que dejar de hacer, guardaos por vuestra vida, versículo 21-22, de introducir carga, de hacer carga, de hacer trabajo alguno. Pues guardaos de todo esto y de manera positiva santificad el día del Señor. Y en tercer lugar, vemos que prometía bendiciones al conjunto del pueblo, al conjunto de la nación. Bendiciones y maldiciones también, si por el contrario no lo observaban. Como vemos también en el versículo 24, dice, si vosotros me obedeciereis, 25 dice, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Por el contrario, si no lo hacían, si no me oyeres para santificar el día de reposo, versículo 27, dice, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Con lo cual vemos, esto es algo sorprendente, puesto en su contexto, en el contexto del ministerio de Jeremías, que ya vamos viendo semana tras semana. Jeremías fue enviado a predicar en un contexto de juicio inminente. El Señor anunciaba al pueblo que el juicio era inminente. Pero fijémonos cómo también, sin embargo, aquí está ofreciendo que el pueblo no iba a conocer el juicio si observaban el día del Señor. Estaba ofreciendo, por lo tanto, bendición al pueblo y pues que no iban a conocer el juicio que una y otra vez, del que una y otra vez anunciaba Jeremías, si observaban este mandamiento y santificaban el día del Señor. En suma, por lo tanto, estaba ligando el Señor la paz de la nación, la estabilidad de la nación a todos los niveles, y política también, económica también, social también, la prosperidad de la nación a la observancia del día del Señor, de reposo.
Y esto, por lo tanto, nos provee a nosotros también este capítulo de un plan para poder considerarlo también más en detalle. Lo podríamos mirar todo pues en una sola sentada, pero también es, creo, bueno alternar esto con la visión, digamos, panorámica que hacemos del libro de Jeremías y detenernos en este punto que es un punto fundamental, un punto de doctrina y también un punto de práctica de la Iglesia, como hemos visto, fundamental. En el Nuevo Testamento los creyentes hemos de guardar el día del Señor, el día de reposo. Bueno, fuera de los ámbitos reformados es una cosa que cada vez menos se tiene esto pues claro, pero digamos que los reformados sí tenemos claro que, al menos en teoría, los creyentes hemos de guardar el reposo instituido por Dios. Pero fijémonos que aquí Jeremías está hablando a la nación de Judá, está hablando a los reyes, está hablando a los ancianos, está hablando a los dirigentes del pueblo. Por lo tanto, vemos que no es equivocado decir que en los tiempos del Evangelio las naciones son también responsables de guardar el día del Señor, de santificar el día del Señor. De otras maneras, es un deber moral de los cuales las autoridades, que son guardianes y que son ministros del Señor, son responsables de observar y de hacer observar al pueblo. Y que de ello también depende el bienestar. Y no solamente el bienestar espiritual, que también, por supuesto, sino también el bienestar temporal de las naciones en este tiempo. Es decir, es en su propio beneficio que las naciones han de guardar el día del Señor. En su propio beneficio. No le hacen ningún favor al Señor. Es en su propio beneficio que lo hacen. No le hacen, por lo tanto, un favor a la Iglesia, no le hacen un favor a la religión. Es en su propio beneficio que lo hacen. Y bien, pues sobre este plan que nos ofrece Jeremías aquí, que digo que lo podríamos mirar de una sentada, pero si lo podemos mirar en las semanas subsiguientes, pues a lo largo de las semanas que vienen vamos a estar considerando pues 3 puntos principales de este pasaje que hemos visto. Primeramente, acerca de la santificación del día de reposo. El segundo, cómo santificarlo, los deberes prácticos a cumplir, los pecados a evitar, y también, en tercer lugar, las bendiciones de guardarlo, las bendiciones ligadas a observarlo. Pues primeramente, pues hemos de ver acerca de la santificación del día del Señor. Y antes de verlo, pues hemos de, a lo mejor, pues también conviene poner este pasaje al lado, junto con otros pasajes en la Biblia, acerca del día del Señor. Por supuesto, cuando dice aquí en el versículo 23, como mandé a vuestros padres, la referencia primeramente es el mandamiento en el Decálogo, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, sabemos son las dos instancias del Decálogo en Pentateuco. Éxodo 20, Deuteronomio 5. El cuarto mandamiento del Decálogo dice, a partir del versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una pequeña, variación, se puede decir, en la versión que en el Decálogo que hay en Deuteronomio 5, porque allí está hablando
aquí está en el versículo 11 de la creación de Dios, que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, y en Deuteronomio, en el capítulo 5, pues es, como vemos, Deuteronomio 5, el versículo 15, la razón que da es: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, estos dos textos son los pilares, son los fundamentos pues, principales para la observancia, pero no es tampoco los únicos lugares. En textos de los profetas encontramos que fue tratado también de una manera bastante parecida por otro profeta importante, Isaías, en el capítulo 58. Unos 150 años o 140, 30, depende. Isaías tuvo un largo ministerio, pero bueno, en el 58, capítulo 58 de Isaías, versículos 13 y 14: si retrajeres el día de reposo tu pie, y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. O también, pues, otro profeta, esta vez posterior a Jeremías, posterior al exilio, ¿qué digo yo? Posterior a Jeremías, pero poco después, mejor dicho, en el capítulo 20 de Ezequiel, versículo 10 al 12, le dice: los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, leemos el versículo 12, así también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y en los textos narrativos de la Biblia del Antiguo Testamento también nos lo encontramos. Por ejemplo, el texto en el Pentateuco, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en Números, el capítulo 15, allí leemos el capítulo 32 al 36, acerca de la lapidación de los que quebrantaron el día de reposo, que recogieron leña en el día de reposo y entonces lo llevaron al Señor para que el Señor pues diera qué había que hacer, dijera lo que había que hacer con ellos, y pues el Señor decretó la lapidación del mismo. O también en el capítulo 13 de Nehemías. Capítulo 13 de Nehemías, otro texto, digamos, histórico o narrativo. Allí vemos cómo Nehemías también reforzó la observancia, la santificación del reposo en el Señor, impidiendo incluso que los comerciantes se introdujeran, ¿no?, durante la noche en la ciudad para, digamos, ir tomando posiciones, ¿no?, de cara al día siguiente. Entonces, bueno, una manera también algo más, se puede decir, sutil, ¿no?, de quebrantar el día. Alguien podría decir: no, si hemos estado guardando el día, no, pues ya preparándose de esa manera para el día siguiente. Bueno, pues fijémonos en todo esto es en cuanto al Nuevo Testamento. Sabemos que hay muchos, a lo mejor la opinión mayoritaria dentro del mundo evangélico protestante es que los cristianos no estamos ligados en conciencia a observar el día del Señor, o si lo hacemos no debe ser pues pensando que es un mandamiento procedente directamente de Dios y de su palabra, sino que es una convención que la Iglesia y la sociedad pues ha convenido y que, bueno, pues nos va bien porque nos encontramos entonces en un día, ¿no? Pero fijémonos que eso es una impresión equivocada o completamente falsa. En el Nuevo Testamento se enseña, lo podremos ver más en detalle, pero se enseña exactamente que los creyentes del Nuevo Testamento han de guardar el día del Señor. Se enseña acerca del cambio de día, que ya no es el último día de la semana, el séptimo, sino es el primer día de la semana. Lo veremos. Pero vemos de una manera, pequeños ejemplos, dos,
pero claros acerca de la observancia del sábado cristiano en el Nuevo Testamento, del reposo. En Mateo capítulo 20, versículo 19, Mateo 20, 19, vemos que se espera de los cristianos, no, se debe ser tiene que ser más bien, no es el 20, no, debe ser el 24. No, es el 24. Es el pasaje del discurso de Jesucristo al final de los tiempos, es el 24. Pero no es el 19. No es el 20, es el 24-20. Eso es. Eso es. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque este mandamiento del Señor Jesucristo a los cristianos que serían primeramente cercados a Jerusalén, aplicable en todas las épocas de la Iglesia, en la gran tribulación final, que vuestra huida no sea dice invierno ni en día de reposo. Pues ¿por qué? Porque estamos obligados a guardarlo. Porque estamos obligados a guardarlo. Y los creyentes hemos de deleitarnos tanto en este día que hemos de estar orando para que el Señor no nos prive por obligación, por necesidad de ninguno de los días del Señor. Otro ejemplo, y con esto ya acabo, es el que leemos en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Vemos que este texto también refuerza con la autoridad apostólica la observancia del primer día de la semana como Día del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Y eso por qué? Pues evidentemente el primer día de la semana, como vemos también a lo largo del Nuevo Testamento, era el día de reunión de los cristianos. El día de reunión de los cristianos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de manera consistente, hasta el día de hoy, se viene haciendo, guardando como el primer día de la semana. Entonces es en el primer día de la semana donde se tienen que recoger las ofrendas, como también todos los demás actos de culto al Señor. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento también se nos dice de observar, de santificar el reposo para el Señor. Bien, esto es ya no solamente, por lo tanto, el texto en Jeremías capítulo 17, sino también vemos que está pues acompañado de un mayor material bíblico, pero con todo y con esto, este material necesita también ser sustentado más aún en la palabra de Dios y pues hacer que los fundamentos vayan pues profundizándose más, siendo más profundos. ¿Por qué? Por el alcance del deber. Hemos dicho al principio que no ha de ser solamente la nación de Israel en aquel entonces, no ha de ser solamente los creyentes o la Iglesia en el tiempo presente, sino que ha de ser todas las naciones. Las naciones han de guardar el día del Señor. Las autoridades son responsables. No vamos entonces a espiritualizar el texto de Jeremías, pues transponiéndolo a las autoridades, a lo mejor los ancianos, aunque también los ancianos de la Iglesia, pues lo han de guardar y lo han de hacer guardar, sino es también para las naciones, de la nación de Israel a las naciones que son llamadas en el Nuevo Testamento, como vemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 16, a la obediencia a la fe. Se ha de llamar a las naciones, a los gentiles y a las naciones, a la obediencia a la fe. Bien, pues por lo tanto, se tiene que mostrar claramente el carácter moral de este mandamiento, la ley moral de Dios, digamos, o distinguiéndolo de la ley ceremonial o leyes puramente positivas del Señor, ¿no? Leyes puramente positivas, pues que solamente reposaba de su autoridad. Por ejemplo, ¿por qué tenía que ser, los animales impuros, esta categoría de animales impuros y no la otra?
pues nos dice Pablo en el Nuevo Testamento que no hay nada impuro en sí. Entonces fue solamente el mandamiento que Dios dijo: esto os lo comeréis y esto lo tendréis por impuros. Y entonces se mantenía esto por la autoridad de Dios. Entonces, el mandamiento del reposo es algo positivo. El mandamiento del reposo es algo ceremonial. Si es ceremonial, entonces es abrogado. Ya no lo tenemos que cumplir, porque todo lo ceremonial del Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo y los creyentes pues no observamos esto, de la misma manera que no observamos la Pascua, o no observamos pues el Pentecostés, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces fijémonos que se tiene que ver si esto es no solamente para los creyentes, sino alcance universal. ¿De dónde esto? Pues entonces fijémonos en la Biblia, lo que hemos leído en Éxodo, particularmente el capítulo 20, cuando dice: porque en 6 días creó Jehová Dios los cielos y la tierra y todo lo que llenas hay, y reposó en el 7º. Y podemos ahora pues leer en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, al comienzo de nuestras Biblias, capítulo 2. Y ahí leemos: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día 7º, la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estoy convencido de que no se ha reflexionado lo suficiente acerca de este texto, de lo que nos enseña acerca del día de reposo. ¿Por qué Dios reposó al 7º día, después de haber hecho los cielos, la tierra y todas las criaturas en 6 días? ¿Por qué reposó? ¿Acaso Dios estaba cansado? Evidentemente no. No es porque Dios estuviera cansado. Dios no se fatiga. Dios es el Todopoderoso. Así, por lo tanto, Él reposó con vistas al hombre. Él reposó, pues, mostrando ese patrón al hombre, y para que el hombre fuera quien lo guardara y reposara de su trabajo. Lo santificó, dice, reposó de la obra que hizo, versículo 2, y bendijo el día 7º y lo santificó. Santificar significa ponerlo aparte, poner algo aparte para el uso del Señor, para ponerlo aparte del resto de las ocupaciones normales, corrientes, de cada día, terrenales, de nuestra vida, para santificarlo, es decir, ponerlo aparte para el uso del Señor. Así pues, fijémonos, ¿no? El Señor inscribió el funcionamiento de la creación, de la vida, de tal manera que el ciclo de la vida estaba organizado de manera que se siguiesen ineludiblemente ciclos completos de 7 días, de lo cual es imposible salirse. Es imposible salirse. Esto es un hecho universal. La vida está, pues, confeccionada por Dios de tal manera que se divide en ciclos de 7, en 7, en 7 días hasta cumplir 52 semanas, que ya es un año y vuelta a comenzar. Y fijémonos entonces, el hombre del paraíso, el hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, había sido por lo tanto creado santo, bueno en gran manera, como nos dice al final del capítulo 1, no había conocido pecado, él era pues la imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad, y bueno, pues él juntamente con su mujer había recibido también el mandamiento de Dios de procreaos y también de sujetar la tierra, y pues le había dado por lo tanto implícitamente el mandamiento del matrimonio, ¿no? Porque es el ámbito donde Adán y Eva pues iban a tener, pues a cumplir este mandamiento de la procreación. El hombre también había recibido de Dios el mandamiento de cuidar del jardín, de trabajar por lo tanto, y Adán le puso el nombre a las criaturas, y Adán pues sí, se ocupó en trabajar en el jardín del Edén. Y bueno, pues el Señor asimismo entonces en el primer día después de la creación del hombre, Él bendijo ese día
y lo presentó al hombre para que fuera reposo para él. El primer día del hombre en la tierra fue un día de reposo para él. Y fue un día, por lo tanto, consagrado. Fue la primicia que iba a santificar el resto de sus días sobre la tierra. Era un día especialmente dedicado al Señor porque era un día de culto a Dios. ¿Cómo sería aquel primer día del hombre en la tierra, inocente, sin santo, creado a la imagen y semejanza de Dios? Contemplando la obra de Dios. Para él todo sería nuevo. Él estaría viendo las maravillas de todo lo que Dios había hecho y se pasaba delante de sus ojos. Y él estaría boquiabierto, él estaría extasiado de la maravilla, de la obra, de que había salido de las manos del Señor. Fundamentalmente era la contemplación de la obra de Dios, pero asimismo también el Señor le había dado el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por tanto, probar su obediencia, el pacto de las obras, y después también le dio el árbol de la vida. Vemos una promesa de vida implícita en el árbol, también pues recordándole de esa vida que él mantendría si permanecía en obediencia. Con lo cual vemos que ese primer día también él estaría ocupándose de la importancia de las promesas de Dios y de las advertencias de Dios. Bien, pues así fue el primer día del hombre sobre la tierra. Y el hombre, por lo tanto, lo primero que hizo en la tierra fue guardar el día de reposo. Y las consecuencias de esto son de largo alcance para nosotros. Porque entonces el día de reposo no es una ceremonia que la instituyó Moisés. No es algo ceremonial. No es un tipo del Antiguo Testamento que se cumple en Cristo y está abrogado. Sino que es una ordenanza de la creación. De la misma manera que el matrimonio. De la misma manera que la procreación de los hijos. De la misma manera que el trabajo. Todas estas cosas no las ordenó Dios después de la caída. Por ejemplo, después de la caída, Dios ordenó la pena de muerte para aquellos asesinos que quitasen la vida a sus semejantes. Pero eso no fue antes de la caída, en la creación, sino después de la caída. Pero el trabajo, la familia y la observancia del día del Señor, de reposo, el Señor lo dio al hombre con la creación. Por lo tanto, vemos que son anteriores a la caída y, se puede decir así, forman parte del diseño original de la vida por parte de Dios. El diseño, el propósito de Dios al crearlo todo fue esto, fue darle esta forma. Entonces es lo natural para el hombre. Y al ser lo natural es lo moral. Y si es lo moral, es para todos los hombres, es algo universal. ¿Por qué? Porque forma parte de la naturaleza humana misma. Y fijémonos que este razonamiento es universal también entre los hombres. Lo moral es lo natural y lo natural es lo moral. ¿Por qué? Esto hasta los no creyentes coinciden en esto. Hasta los que rechazan los mandamientos, por ejemplo, la moral sexual del cristianismo, y que pues rechazan, por ejemplo, el amor libre, y en vez de que los hijos sean pues criados en familias monoparentales, papá, mamá, pues proponen que sean cuidados por la tribu, como hace no mucho una política catalana pues abogaba, ¿no? La tribu, ¿no? ¿Y por qué esto? Fijémonos, ¿por qué? Porque desde su óptica evolucionista, por tanto atea, evolucionista, pues al principio no había Adán y Eva, no había una pareja original. ¿Era qué? Era la horda, era la tribu de los monos o evolucionados, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es lo natural, y lo antinatural es la familia. Estamos, digamos, a razonamientos antagónicos y completamente contrarios, ellos y nosotros, pero el razonamiento de base es el mismo. Lo natural es lo moral es lo universal y lo válido para todas las personas, porque eso es la naturaleza humana, forma parte de la naturaleza humana.
Y actuar lo contrario es forzar al hombre a ser o a intentar hacer, pretender hacer aquello que no es. Bien, pues en el relato de la Biblia vemos la autoridad de Dios, nos dice, esta es la naturaleza del hombre. El hombre ha sido creado de las manos de Dios y su diseño fundamentalmente, esencialmente, es el dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque el primer día de su creación fue un día de culto al Señor. Y después de esto le siguieron todos los demás. Por lo tanto, hacer lo contrario es hacer del hombre una criatura pues atea, cosa que él por naturaleza no es, una criatura inmoral o amoral, cosa que no lo es, porque tiene la ley de la conciencia inscrita en su alma, y sobre todo, además de todo el daño que se procura el hombre a sí mismo, es, lo peor de todo, una afrenta al Creador, a Dios, que al ser el Creador es el dueño de la creación, y por lo tanto se merece él este culto y esta adoración que le pueden dar los hombres. Así, por lo tanto, vemos toda la legislación de Dios para con el hombre en la Biblia está basada también en el relato de la creación en la Biblia. Una creación literal, una creación de Adán y Eva, no como mitos o símbolos, sino personajes reales. El primer Adán, de la misma manera que Jesucristo es el segundo Adán, un personaje real. Una creación literal de 6 días, de 24 horas cada día. Y fue mañana y tarde del día primero, y fue mañana y tarde del día segundo, así hasta el día sexto. Y sin duda pues me dirán, ¿quién puede creer hoy en día en todas estas cosas? Si esto está más que probado que no es así por la ciencia, etcétera, etcétera. Pues a todo esto responderé simplemente que son palabras, y las palabras son solo viento. Reúnan pues todas las páginas escritas en contra del relato de la Biblia. Reúnan pues todas las páginas publicadas en periódicos y en revistas de diverso índole y condición en contra del relato de la Biblia. Y que es, en definitiva, todo esto no son más que el propósito del hombre, de esconderse de Dios. De la misma manera que lo hizo Adán y Eva después de haber pecado, pues ellos se escondían de la voz de Dios, pues el hombre se esconde debajo de todo ese fajo de libros y de palabras que son nada más que viento. Porque además de esconderse, continúan pues negando que el mundo sea la creación de Dios y por lo tanto su propiedad. Pero a todo esto nos quedamos con lo visto, podríamos decir más, pero nos quedamos con lo visto, el hecho queda y permanece. La vida son ciclos de 7 días. 7 días. Y de ellos, uno es para el Señor. Y eso no se puede evitar. Los revolucionarios no pueden soportar esto. Y los revolucionarios franceses, lo primero que intentaron hacer es inventar la semana de 10 días, pero no pudieron. No pudieron. Si se pudiera inventar la semana de 15, de 14, de 12, de 10, ya estaría inventada, pero no puede ser. Así, por lo tanto, es un hecho universal, ante el cual se van a topar, ante el cual se van a estrellar una y otra vez los que se oponen a este propósito y patrón bíblico para el hombre. Así, por lo tanto, demos gracias al Señor de que así sea, de que así es. Adoremos al Señor por la firmeza de su obra, la palabra que Él ha inscrito en la creación misma, y guardemos el reposo contemplando también sus obras en la creación y en la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo para su pueblo. A Él sea la gloria juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, desde hoy y por todos los siglos. Amén.